Buenas noches, bienvenido a una porción de fe. Estamos empezando hoy la lectura del libro de Josué, capítulos del 1 al 4. Esfuérzate y sé valiente, cobra nueva fuerza, cobra nueva fuerza, cobra nueva fuerza, cobra nueva fuerza. Que no se aparte de ti esta palabra, esta porción de fe. Vamos adelante, vamos adelante. Vamos adelante. Si estás fuerte, sigue siendo fuerte. Si estás débil, te fortalecerás. Vamos adelante. Vamos adelante. He tenido algunos obstáculos para iniciar esta lectura. Primero, quizá por mi desobediencia, por no atender las palabras de esta porción de fe, de esta ley, de esta Biblia. Más, vamos adelante. Vamos adelante. Así que, Josué capítulo 1. El sexto libro de la Biblia. Estaremos leyendo la Nueva Versión Internacional. Yo me apoyaré de mi Biblia de estudio, ya un poquito viejita, ¿sí? Pero, o más, tiene varias anotaciones y me estaré auxiliando. Estaré comprando una Nueva Versión Internacional en estos días y entonces estaré leyendo la Nueva Versión Internacional, pero tomada de internet directamente y apoyándome con la Reina Valera. Así que vamos adelante. Josué capítulo 1, preparativos para la conquista. Verso 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo ahora a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Había quedado Josué en lugar de Moisés. Es el Señor el que dice quién queda, quién es el que ejerce la autoridad. Principio de autoridad es el Señor el que delega la autoridad. Nosotros vamos a obedecer. Seguimos. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. El Señor nos entrega todo lugar que pisen nuestros pies. Somos benditos y llevamos bendición. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Principio que se aplica hoy en día. La presencia del Señor estará con nosotros. Al honrarle, al obedecerle, estará con nosotros. Y cuando fallemos, estará con nosotros. Nos hará volver, nos traerá el arrepentimiento, hará que restauremos y hará también que humildemente aceptemos las sanciones, las consecuencias. Serán menores, porque el Señor está con nosotros. No nos dejará ni nos abandonará. Vamos adelante. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Si el Señor te ha dado promesas y no se han cumplido y aún has sido desobediente, vuelve a Él. Esta porción de fe te animará, te traerá y el Señor hará en ti lo que Él ha prometido que hará. Recuerda las promesas, vamos adelante, somos la generación de Josué. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley, toda la palabra que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Cuando hemos fallado ha sido porque hemos dejado la palabra de Dios. La hemos puesto en práctica, han venido problemas. Más mira lo que dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Tengamos presente, principio que se aplica a nuestra vida hoy, tengamos presente la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a ella. Cuando no lo hagamos, pongamos otra vez en práctica lo que dice aquí y volvamos al Señor. Así prosperarás y tendrás éxito. Si tú lo tienes y quizá piensas, bueno, me estás diciendo que tú no lo estás haciendo bien. Sí, mas aquí mismo dice en esta porción de fe que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Tenemos misericordia de Dios, vamos adelante. Recuerda, hay misericordia de Dios. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Recita siempre el contenido de la escritura y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Vamos adelante. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas.
Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios, el Señor, le da como herencia. El Señor nos da bendición. Vamos a tomar esa bendición que Dios nos ha dado. Los obstáculos siempre habrá, venceremos. Vamos adelante. A los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les mandó. Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios, el Señor, les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos, les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Y obedeceremos en todo tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Principio de obediencia. Obedezcamos a los que tienen autoridad de parte de Dios. El Señor se las ha dado, nosotros obedezcamos. Solo pidamos al Señor que el Señor esté con nuestros líderes, con los que nos guían, con los que tienen autoridad sobre nosotros. Que el Señor esté con los que tienen autoridad sobre nosotros. Vamos, cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte, pero tú, sé fuerte y valiente. Ahora las personas le decían a Josué: sé fuerte y valiente, que nuestros líderes, los que tienen autoridad sobre nosotros, sean fuertes y sean valientes. Padres, sean fuertes, sean valientes también. Madres, fuertes y valientes. Hijos, fuertes y valientes. Vamos adelante. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Capítulo 2. Espías. Josué envía espías a Jericó. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró que esos 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaban. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron ustedes completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Ya habían oído la fama del Señor, y nosotros, tú y yo, sabemos también que el Señor es Dios, es el Señor, es Dios arriba, es Dios abajo. Vamos a obedecerle. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor, decía Rahab, que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. ¡Qué valor de esta dama! Una dama digna de admirar. Rogaba a Dios por su familia. Nosotros también roguemos a Dios por nuestros familiares y Dios les ayudará. Juramos por nuestra vida, dijeron los espías, que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. El Señor nos defiende, el Señor nos defiende, el Señor te defiende. Solamente sé fuerte y sé valiente, el Señor te defiende porque está contigo. Entonces Rahab los bajó por la ventana en una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Vamos adelante. Los hombres le dijeron a Rahab: ¿quedaremos libres del juramento que te hemos hecho?
Si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán de estar reunidos en tu casa. Un cordón rojo. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió. Ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Más adelante, en una porción de fe, veremos cómo el Señor entregó su vida, vertió su sangre. Algunos eruditos de la Biblia dicen que este cordón rojo simbolizaba la sangre de Cristo que salva, que perdona, que restaura, que libra del mal y nos librará también a nosotros. Sigamos leyendo esta porción de fe. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los 2 hombres emprendieron el regreso, los 2 espías. Bajando de las montañas, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Capítulo 3. Capítulo 3. ¿Dónde estamos? El paso del Jordán. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Este libro de Josué es un libro precioso, un libro tremendo. Ya lo he leído, tiene 8 años que terminé de leerlo en forma exhaustiva. Me ha bendecido tanto, ¿sí? Te bendecirá también a ti. Me gustó mucho esta frase. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Nunca hemos vivido este día. Necesitamos poner atención a la palabra de Dios para poder vivir, para poder saber por dónde caminar. Vamos adelante. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el acta del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. No dijo lo que yo, sino lo que Dios tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, hititas, heveos, fereceos, jebuseos, amorreos, jebuseos y todos los feitos, ya veíamos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, 1 por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del pacto, el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, ¿qué ocurrió? Estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Capítulo 4. Capítulo 4. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras, 12, del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche.
Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. ¿Cuántas piedras? A los niños, ¿cuántas piedras? 5 y 5, 10, 12. 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Enseñen padres, enseñen madres a sus hijos. Jóvenes, participen también. Vamos adelante. Y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ¿cuántas piedras? 12 piedras, ¿verdad? Ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, esas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó, ¿cuántas? 5 y 5 más 2, 5, 5, 10, 12. 12 piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. Principio de aplicación hoy: obediencia. Las cosas se hacen como Dios dice. Hijos, las cosas se hacen como los padres dicen. Las cosas se hacen como los maestros dicen. Que Dios les ayude a los que tienen autoridad, los padres, los maestros y demás, a ser justos, honestos. El pueblo se apresuró a cruzar el río, y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que había dado Moisés. Unos 40,000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra. Aquel mismo día, el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Que el Señor engrandezca a los padres como responsables de su hogar, como sacerdotes de su casa. Vamos, hombre, levántate, anímate, dirige a tu esposa, a tus hijos. Y primero tú dirígete a Dios, que Dios te dé su ayuda para poder hacer lo que Dios te ha encomendado. Que tu esposa y tus hijos te admiren también. Cuando falles, reconócelo. No perderás autoridad. Ellos lo reconocerán y serás más admirado. Vamos adelante. Luego el Señor le dijo a Josué: ordénales a los sacerdotes portadores del arca del pacto que salgan del Jordán. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran. Y así lo hicieron. Ya sus piecitos, no estaba seco, ¿verdad? Iba a decir que sus piecitos estaban ya hechos como viejitos, pero no, porque estaba seco. Y así lo hicieron, portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué dirigió allí las piedras. ¿Las cuántas? Las 12 piedras que habían tomado del cauce del Jordán, y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes les responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. Padres, recordemos a nuestros hijos cómo Dios nos ha ayudado, cómo nos ha respondido, que ellos tengan una fe en el Señor Dios Todopoderoso. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso, y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Gracias a Dios por esta porción de fe. Nos anima, nos bendice. Estemos atentos a lo que Dios dice. La porción de fe pretende edificar tu vida. Que Dios te ayude, te bendiga, te fortalezca, te anime, te rescate, te restaure. Vamos adelante.